Buenas, soy el doctor Alejandro Kaleniuska y junto con el doctor Lucas Barrios vamos a presentarle este caso clínico imagenológico. Somos médicos residentes de la especialidad de radiología y diagnóstico por imágenes del Instituto Codas Thompson de Asunción, Paraguay, y declaramos no tener conflicto de intereses para el presente caso. Nuestro caso es acerca de un paciente de sexo masculino, lactante menor de 2 meses de edad, con antecedentes de ITU superada, positiva para cultivo de E. coli, tratado con cefixima vía oral. Se solicitó una ecografía renal y de vías urinarias para mejor evaluación de la anatomía en búsqueda de alteraciones que puedan justificar el cuadro infeccioso anterior. En la ecografía se constata una dilatación pielocalicia bilateral y vejiga poco distendida no valorable. Por lo tanto, se solicita una cistouretrografía miccional seriada para mejor diagnóstico. En la cistouretrografía obtuvimos primero una radiografía simple, donde a pesar de que el aire y el contenido intestinal dificultan la correcta visualización de las sombras renales, nos observan imágenes cálcicas con características de litiasis en proyección reno-uretero-vesical. Continuando con el estudio, se envió un contraste yodado hidrosoluble diluido a través de sonda uretral K35, donde pudimos visualizar una vejiga de represión normal, capacidad conservada, morfología alargada discretamente a la derecha de la línea media. Presenta paredes distensibles y bordes finamente irregulares, evidenciándose pequeñas imágenes de aspectos pseudodiverticulares. Durante la micción se observa indentación en el borde posterior del cuello de la vejiga, produciendo leve disminución de la apertura del mismo. Además, a la altura del verum montanum, se visualiza una imagen radiolúcida lineal de disposición transversa en relación al eje uretral, que produce por encima dilatación, elongación y tortuosidad de la uretra posterior. En las micciones con sonda, apreciamos el paso del contraste a la uretra anterior, presentando estas características habituales. Ahora bien, durante el esfuerzo miccional se aprecia, en continuidad a la cúpula vesical, una opacificación inhomogénea de una estructura de aspecto tubular que describe un trayecto anterior y ligeramente descendente y que termina en fondo del saco ciego. Este hallazgo podría corresponder a un divertículo del uraco, es decir, un remanente uracal. En las micciones sin sonda visualizamos el paso intermitente por chorro de menor cantidad de contraste a la uretra anterior, permitiendo la opacificación sin la distensión total de la misma. No apreciamos reflujo vésico-ureteral pasivo ni activo al momento del estudio. Observamos mínima cantidad de residuo vesical postmiccional, notándose la persistencia de parte del contraste en la uretra posterior, el cual refluye a la vejiga llenándola nuevamente. Los hallazgos que tuvimos en este estudio exhiben características de una válvula de uretra posterior. El doctor Lucas Barrios y voy a estar presentando una breve introducción a la patología mencionada en el presente caso. Entre la quinta y séptima semana de gestación se produce la migración del conducto mesonéfrico hasta su integración en la pared posterior del seno urogenital. Cuando esta integración se produce de forma anómala, de forma muy anterior a lo habitual, se limita esa migración normal y se fusiona a la pared anterior, lo que origina la formación de dos velos membranosos. El grado de la fusión de esos velos determina la gravedad de la obstrucción al vaciado vesical y la consiguiente repercusión a todo el tracto urinario superior. La uretra posterior es la causa más frecuente de obstrucción congénita parcial del tracto de salida de la vejiga en el varón y condiciona una obstrucción variable a la salida de la orina desde la vejiga. Esto ocasiona una importante repercusión sobre el tracto urinario, la función renal y el desarrollo pulmonar en casos graves debido al oligoamnios que se produce en el periodo neonatal. Se asocia a un daño renal que puede estar presente al nacimiento y que en muchos casos es progresiva incluso hasta una enfermedad renal crónica terminal
en un 8% de pacientes. La obstrucción uretral prolongada durante el periodo neonatal causa anomalías anatómicas y fisiológicas a todos los niveles del tracto urinario, incluyendo trastornos de la función del músculo liso de la vejiga, el uréter y daño al parénquima renal. Esto condiciona un aumento de la presión en la vejiga que inicialmente se acompaña de una hipertrofia compensadora e hiperplasia del detrusor. Resumimos los aspectos clínicos en tres pilares fundamentales para explicar la alteración vista en esta patología. La alteración de la función renal se produce por dos mecanismos bien diferenciados, los cuales son la displasia como resultado de una embriogénesis anormal o secundaria a las altas presiones durante el desarrollo renal. El grado de esta displasia es el factor más determinante en el desarrollo de insuficiencia renal en estos pacientes y es irreversible. Por otro lado, la uropatía obstructiva, que ocasiona una lesión tubular y glomerular, ambas secundarias a la persistencia de altas presiones sobre el tracto urinario superior, es potencialmente reversible al resolverse la obstrucción y reducción de presiones. El pronóstico va a depender de varios factores, entre ellos la disfunción vesical por una hipertrofia del detrusor, pérdida de elasticidad y aumento de presión retrógrada, las infecciones urinarias recurrentes y el reflujo vésico-ureteral bilateral que en 70% de los casos desaparece tras la incisión endoscópica realizada como tratamiento. Sin embargo, el único marcador demostrado como valor pronóstico significativo es el valor de creatinina al año de vida. Se sugiere que en pacientes tratados por válvula uretra posterior al año de vida con una creatinina menor o igual a 0,8 a 1 miligramos por decilitro al año de vida se asocia a una buena función renal. La alteración de la función vesical tiene dos patrones de afectación. El fallo miogénico, que da lugar a una vejiga hipercompleante que se asocia a las infecciones urinarias por el residuo postmiccional y la incontinencia urinaria por rebosamiento. Por otro lado, la hiperactividad vesical produce una vejiga de baja capacidad y acomodación que se asocia no solo al deterioro del tracto urinario superior, sino también a incontinencia. La poliuria, secundaria a la disminución de habilidad de concentración de la orina, es un fenómeno también frecuente. Tiene un doble efecto sobre la continencia urinaria y contribuye también a descompensar la función vesical. Por último, el último pilar es la afectación a la fertilidad. La insuficiencia renal crónica es causa de disminución de la libido y de disfunción eréctil. Además, se ve eyaculación retrógrada y reflujo diferencial. Los métodos imagenológicos utilizados para el diagnóstico de la presente patología son la ecografía y la cisturoretrografía miccional y postmiccional. Los hallazgos a la ecografía corresponden a la distensión e hipertrofia de la vejiga, hidronefrosis e hidroureter visualizados en las dos primeras imágenes. Se puede visualizar displasia o hipoplasia renal, el signo del ojo de cerradura, señalizado con flecha en la última imagen. Se podría llegar a ver una línea ecogénica correspondiente a la válvula uretra posterior y el consecuente oligoamnios. La cisturoretrografía miccional sigue siendo el método de elección para confirmar este diagnóstico. Los hallazgos pueden ser una banda radiolúcida lineal que corresponde a la válvula, no visualizada sin embargo en todas las ocasiones, una dilatación y elongación de la uretra posterior proximal a la válvula, el reflujo vésico-ureteral que puede estar presente en 50% de los pacientes y una trabeculación vesical o divertículos en la pared de la misma. El tratamiento se divide en un manejo prenatal o un manejo postnatal, de acuerdo al momento en el que se diagnostica la patología. El manejo prenatal puede ser un tratamiento conservador o la cistoscopía fetal. La elección de cuál será el tratamiento depende de parámetros ecográficos para evaluar
el estado de función renal y la repercusión al tracto urinario superior, y el estudio de orina fetal, que es un marcador pronóstico de la función renal luego del tratamiento incluso. Estos parámetros permiten dividir en 3 estadios para la elección del tratamiento. El primer estadio es de bajo riesgo de insuficiencia renal o de hipoplasia pulmonar, en el cual no se indica el intervencionismo fetal. En el segundo tenemos alto riesgo de deterioro de función o de hipoplasia pulmonar, pero sin evidencia de daño renal en la orina fetal. Es cuando se indica el intervencionismo fetal. Por último, cuando hay una afectación grave de la función renal, este tratamiento fetal cistoscópico debe ser individualizado en cada paciente. En cuanto al manejo postnatal, se tiene un manejo inicial en los primeros días y semanas con cateterismo vesical intermitente, manejo de las alteraciones hidroelectrolíticas que hubiere y mantener estable la creatinina hasta que se pueda realizar el tratamiento final y de elección, el cual es la ablación endoscópica de la válvula.